Comienzan los varones, alternan las mujeres y nos unimos todos juntos en el versículo 27. La palabra de Dios dice así. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasado mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, Ni es honrado por manos de hombres como si se necesitase de algo, pues Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha verificado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Todos juntos vamos a leer el versículo 31. Dice así: por cuanto ha establecido un día en el cual os juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de los muertos. Amén. Cierre sus ojos. Amado Dios, en esta hora te damos muchas gracias por la bendición, Padre, como tus hijos recibir palabra tuya, Dios. Gracias por esta bendición que tenemos de escucharla, de saber, Señor, que es buena para nuestras vidas. Rogamos por la vida de nuestro pastor Armando, Señor. Te ruego que tú lo tomes, que tú lo ayudes, Señor, como siempre lo haces, con la obra de tu Espíritu Santo. Que toda palabra, Señor, sea dirigida por ti. Y a nosotros, Señor, danos oídos atentos, corazones rendidos a ti, Señor, para poder vivir conforme a tu voluntad en todo tiempo, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Escuchemos la palabra de Dios, hermanos. Hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes a nuestros hermanos ahí en la transmisión también. Antes de que empezáramos, cuando terminamos la enseñanza dominical, me di cuenta que me pasó algo que me pasó el mes pasado que prediqué. Se me olvidó mi cuaderno donde tengo el mensaje. Ya son 2 veces. Le digo a mi hermano Emilio, si el próximo mes se me olvida, ya no me regreso, voy a pedirle a alguien que predique. Me dice mi hermano: yo le voy a hablar pastor temprano para que no se le olvide su cuaderno. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Hace algunos años apareció una serie de películas ahí que empezaron a exhibir en el cine y que algunos de nuestros jóvenes aquí fueron a ver. ¿Alguien va al cine? Yo sí he ido al cine, ya tiene un ratito que no voy al cine, ¿verdad? Si alguien tiene a bien invitar a su pastor. Hace un ratito que no voy al cine, pero esas películas, entre ellos estaba mi hijo, fueron a ver esas películas, y entonces empezó a platicar muy emocionado ahí de la película, y dije: voy a ir a verla, ya no me la platiques, voy a ir a verla. Me dice: cuando acabe la película no te salgas, cuando empiecen a pasar ahí todos los créditos, espérate, no te salgas. Y yo siempre me salgo, diciendo: ya para qué va a leer todo eso. Y bueno, le hice caso y no me salí. Sí saben, ¿no? Lo que pasa. ¿Qué pasa, hermanos, cuando pasan ahí los créditos? ¿Cómo? De repente aparece la escena de la siguiente película, ¿no? Donde qué villano va a aparecer o qué superhéroe
va a aparecer. Y entonces dice uno, ya me dejaron picado, ¿verdad? Y ya sale la siguiente película, ¿y qué hace uno después? Ya no se sale, se espera uno para ver qué es lo que sigue, ¿verdad? Nos dejan picados. Bueno, yo creo que como cristianos deberíamos también, hermanos, emocionarnos, déjenme utilizar la expresión, quedarnos picados para conocer el desenlace de toda la historia bíblica. Y cuando menciono eso es porque al quedarnos así, emocionados, nos va a llevar al siguiente capítulo, ¿o no? O debería de llevarnos a considerar el siguiente capítulo, que es lo que Dios quiere que usted y yo conozcamos. ¿Cuál es su propósito para cada uno de los elementos de su creación? ¿Cuál es el final? ¿O qué sigue? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes son de los que van a ver una película y a media película se salen? Bueno, pues depende de cómo esté la película, ¿no? Pero nos quedamos para ver el final. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál será entonces, hermanos, el propósito de Dios? ¿Cuál es el final en cuanto a los cielos, en cuanto a la tierra, todo lo que en ellos hay? ¿Qué de los seres humanos? ¿Qué de los ángeles? ¿Qué de su pueblo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sigue? Bueno, vamos precisamente a ver algunas cosas en la Escritura que Dios nos permite o que Dios nos muestra a través del apóstol Pablo. Ya leíamos ahí en el capítulo 17 del libro de los Hechos, un momento donde en su segundo viaje misionero, los que han venido los jueves ya hablamos un poquito acerca de eso, ¿verdad? Pablo en su segundo viaje misionero, hermanos, llega a una ciudad llamada, ¿cómo? ¿Cómo se llamaba la ciudad? Atenas. Aquí ya estamos en Atenas. Y estando en Atenas, Grecia, dice la Escritura, que encuentra una comunidad que se interesaba solamente en escuchar cosas nuevas, ¿verdad? En oír o en decir algo nuevo. Y estaban tan interesados ahí. Era conocida como la cuna de la sabiduría, la cuna del conocimiento. Había escuelas de filosofías, ¿verdad? Diferentes pensamientos, había filósofos. Pablo se encuentra con algunos de ellos ahí, nos narra la Escritura en el pasaje de los Hechos que estamos viendo, capítulo 17. Era una comunidad además muy religiosa, muy religiosa. Dice la Escritura que el apóstol Pablo pasaba por ahí, por la ciudad, y empezó a descubrir que tenían diferentes altares. Y dice entonces, leímos hace un momento, en el versículo 22, que Pablo se puso en pie en medio del Areópago. Cuando los filósofos y la gente que estaba ahí escuchando empezaron a oír a Pablo predicar, hablar de algo nuevo, algo que ellos no habían escuchado, ¿verdad? Que no habían oído. Entonces le dijeron, ¿por qué no vienes a este lugar en donde nos reunimos para disertar ahí, ¿verdad? Para que escuchemos lo que tienes que enseñarnos. Y entonces él accedió, fue, y dice la palabra del Señor, hermanos, que ya de pie empezó a hablarles y les dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Por qué Pablo se había dado cuenta que eran muy religiosos? Y dice, porque pasando, mirando vuestros santuarios, había ahí una serie de santuarios, de altares, ¿verdad? A diferentes deidades. Hay una ciudad aquí en nuestro México que creo que tiene 365 iglesias. Puebla, ¿verdad? Cholula. 365 iglesias. Muy religiosas, ¿verdad? Tal vez algo así. El apóstol Pablo se daba cuenta y veía al caminar por esos lugares. Y les dijo, ya me di cuenta que son muy religiosos. Porque caminando por sus calles encontré sus santuarios. Pero también hallé un altar en el que había una inscripción. Había cantidad de altares, hermanos. La gente creía en diferentes cosas y había altares ahí. Yo creo que hoy la India quizás sea el país con más deidades, ¿no? Hablamos de millones de deidades en la India. Dice, y encontré ahí un altar, y en el altar había una inscripción.
Ese altar era un altar que estaba para el Dios no conocido. Un altar al Dios no conocido. Y un altar es un lugar en donde se ofrecen los sacrificios, en donde se ofrece algo para aquel, o en honor de aquel a quien se levantó el altar. Un altar al Dios no conocido. Y dice el apóstol Pablo, al que vosotros adoran. Hermano, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa usted de los atenienses? Cuando Pablo dice, están adorando a quien no conocen. ¿Qué piensa usted de ellos? La verdad. ¿Mande? Dice uno. ¿Cómo lo adoraban? ¿Cómo lo adoraban? ¿Qué le ofrecían de sacrificio? Tal vez copiaban ellos algunas cosas de lo que hacían con otros, yo no lo sé, pero ellos estaban adorando a un Dios que no conocían. Y cuando pensaba yo en esto, hermanos, empecé a pensar en un servidor. Y les soy honesto, en ustedes. Y yo decía, Señor, ¿cuántos podemos quizá estarte adorando, pero no te conocemos? Pero no te conocemos. Dice la Escritura y nos enseña la Escritura en los Salmos y habla de los ídolos de las naciones. Dice que esos ídolos tienen oídos, pero no oyen, tienen nariz, no huelen, tienen ojos, tienen pies, tienen boca. Pero dice, y los que los adoran son semejantes a ellos. Y al considerar entonces, ¿cuántos, Señor, están adorando a alguien que no conoce? Y que tal vez llevan años así, hermanos, adorando a alguien que no han conocido. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo? ¿Mande? Por costumbre. ¿Por qué viene usted aquí? ¿Por qué viene? Para llenarse de Dios. Seguro. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Sí es la razón llenarnos de Dios? ¿Adoramos? ¿A quién adoramos? ¿Conozco al que estoy diciendo que adoro? ¿Cómo lo hago? Como lo están haciendo los demás, como nos dice la persona que está dirigiendo, al Dios no conocido. Y bueno, al pensar en esto, mis amados hermanos, un poquito, seguí leyendo, ¿verdad? Y entonces dice la Escritura que Pablo tomó la oportunidad para darles a conocer al Dios que no conocían. Dijo, de ese Dios que no conocen y que están adorando, yo les quiero hablar. Yo les quiero hablar. Qué importante es que usted y yo conozcamos al Dios que adoramos, ¿o no? Que podamos conocerlo. Ahora, ¿cómo lo conocemos? ¿Cómo lo conocemos? ¿Mandé? Tenemos su palabra. Dios se ha revelado a nuestras vidas a través de su palabra. Él se ha dado a conocer. ¿Por qué quiere que lo conozcamos? Algo que Él va a expresar más adelante, dice que el Señor no está lejos. No está lejos. Y necesitamos conocerle. Pero le digo algo, ¿por qué algunos adoran a Dios sin conocerle? Porque no leen la palabra de Dios. Porque no conocen a Dios al no leer la palabra de Dios. Y entonces hacemos las cosas, ¿cómo? Y a veces utilizan la expresión, como Dios nos da a entender. Yo creo que los cristianos no utilizamos esas expresiones. Si Dios me da a entender, entonces lo hago conforme es el Señor, conforme a Él le agrada y conforme a Él lo quiere. Pero cuando no lo estoy haciendo así, digo,
como Dios me dé a entender, ¿no? Y si Dios nos da a entender, entonces nos va a llevar a su palabra, para que podamos adorarlo como Él espera ser adorado. Bueno, esto estaba pasando con un pueblo que no era judío, que no eran cristianos, pero que estaban empezando ahí, teniendo la oportunidad de conocer. Y Pablo aprovecha esta oportunidad para que conocieran al Dios al cual adoraban. Tenemos su palabra, hermanos. Hemos estado hablando, y no sé cuántas veces hemos estado hablando de la palabra de Dios, de conocer a Dios a través de la Escritura, ¿verdad? De conocerlo a Él. Y Pablo aprovecha la oportunidad. Yo espero cada vez que el Señor nos dé la oportunidad poder hablar del Dios que no conocemos o que no se conoce, ¿no? Del Dios que no se conoce. En estos días que tuvimos la oportunidad de salir, antes de salir le pedí a los hermanos que estaban aquí que se oraban por mi esposa y un servidor, y oraron y decía al hermano que los uses. Y yo decía, yo no voy a ir a predicar, ¿no? Pero estando ahí dice uno, pero úsanos como quieras usarnos. Y mi esposa y yo lo platicábamos en la mañana cuando salimos, tomamos un taxi. Cuando llegamos a donde nos llevaba el taxi, apagó el taxi y terminamos orando con él. Y ese hombre derramando sus lágrimas. Sí, Señor, úsanos. Queremos que nos uses a donde quiera que tú quieras llevarnos. No perder la oportunidad de dar a conocer al Señor. ¿Quién es el Dios que adoramos? ¿Quién es el Dios que adoramos? Pero el apóstol sigue hablando, hermanos, y él, al hablarles del Dios que no conocían, les dice lo siguiente, versículo 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. En días pasados se nos habló del Dios creador. Rosy, lo hablaste del Dios creador, creo. Nuestra hermana Rocío nos compartió del Dios creador. Acabo de platicar con una jovencita que me dijo, yo sí creo en la evolución, yo sí creo que venimos del mundo. Y su mamá volteó y le dijo, ¿crees eso? ¿No? Y me dijo, sí. Y entonces me senté con él y le dije, ¿por qué crees eso, mija? Y empezamos a platicar, lo llevé a la escritura, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios que pudimos hablarle ahí. Y dice, entonces, ¿por qué esto? ¿Y entonces por qué? ¿Y entonces por qué no? Y bueno, es bien interesante, hermanos, descubrir que hay algunos cristianos que no creen en el Dios creador. Pablo les está diciendo en el pensamiento que ellos tenían, no voy a entrar más en eso, quiero llegar a otro punto, hermanos. Pero ¿usted cree que Dios es el creador de todo lo que existe? Absolutamente. ¿O también cree que al paso de los años y del tiempo, la evolución y que tenemos que ir cambiando, todos aquellos rollos que no son más que teorías? La Biblia empieza diciendo en el principio, ¿qué? No dice, puede ser que se originó así el mundo. No dice eso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador. Dios creó todo cuanto existe. El pastor Edgar decía la semana pasada, el diseñador. Él fue el que diseñó. Él estableció los cielos, el mar, los animales. A mí me hizo hombre, a mi esposa le hizo mujer. Nos creó el Señor. Él es el creador y no hay nadie más, ¿verdad? Y entonces empieza a hablarles acerca del creador. Usted y yo necesitamos conocer a Dios, al Dios que adoramos, y saber que Él es el Dios creador, que hizo todo cuanto existe, que no necesitó de la ayuda de alguien para crear, que usted a mí nos hizo a su imagen y semejanza. Mi nieta se aprendió una canción y dice, no vengo del mono, no, ni de la naranja, ja, 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 la cigüeña no me trajo, jo, jo. Algunos cristianos están diciendo, le trajo la cigüeña. Algunos dicen que el pato Lucas lo trajo a uno, ¿no? No. Y entonces, ¿quién me hizo a mí? Y dice el canto, fue mi Dios. Queremos eso. Qué importante es que podamos enseñar que Dios es el creador.
Él nos hizo. Y que usted le diga a su hija, a ti te hizo mujercita, mi amor. Te puso un pensamiento y un corazón de mujer. Y a ti te hizo hombre. Él es el Dios creador. Y adoramos al Dios creador. Y dice además el apóstol Pablo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Mire, cuando yo sé que el Señor, que Él es Dios, el creador, y que Él es Señor, hace un ratito estábamos hablando de eso acá en la clase. Yo les decía a los hermanos, ¿qué es eso que Él es Señor? ¿Cuántos decimos Señor? Y cantamos, Señor, Señor Jesús. ¿Qué es que Él sea el Señor? ¿Qué implica para usted eso? Sí, es pregunta para ustedes. ¿Qué es que Él es el Señor? Él manda, Él dice, Él decide, no yo. Por eso digo, ¿adoramos al Dios que conocemos o solamente adoramos al Dios que no conocemos? Él es el Señor. Pablo les dice, es Señor en el cielo y en la tierra. Máxima autoridad. No hay otro por encima de Él. Tú no te mandas solo. Tu cuerpo no es tu cuerpo. Tú no decides. Él es el Señor. Te hizo a ti a su imagen y semejanza, y a los animales los hizo animales. El perro no es tu hijo. No es perrijo. No es gatijo. Yo soy hecho a la imagen del Creador, no los animales. ¿Adoramos a quién? ¿Conocemos a Dios? ¿Él es el Señor en tu vida? Y sigue el apóstol hablándoles. Y aquella gente estaba atenta ahí, pero tenían un interés, solamente escuchar algo nuevo. Solamente conocer algo nuevo, ¿verdad? Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Él no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Cuántos creemos que Dios habita aquí? Y algunos así como que... El templo de Dios somos nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Bendecimos a Dios por el lugar que Dios nos ha dado, hermanos. Vamos a cuidarlo, vamos a hacer buen uso. Y cuando nos reunimos, el Señor está en medio de nosotros. Eso es lo maravilloso, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar el día que nos cierran aquí? La iglesia no son las cuatro paredes, somos nosotros. Está con nosotros. Amén. Gracias a Dios, cuidamos, respetemos el lugar que Dios nos ha dado, porque su presencia está en medio de nosotros. Pero algo les deja muy claro, el Señor no habita en templos hechos por manos humanas, y yo creo que tal vez volteó, vio el Partenón. Y aquellos así de... Y todos los santuarios que estaban ahí. Digo, este Dios no habita en esos lugares. No habita en templos hechos. ¿Conocemos a Dios que adoramos? Dice además, versículo 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. No le hacemos un favor a Dios al venir. No le hacemos un favor a Dios. No le hacemos un favor a Dios al aceptarle, ¿no? Como siempre les digo, mira, dale una oportunidad. Dios no te está pidiendo oportunidades. Tú aprovecha la oportunidad que Dios te está dando a ti de que vengas a ser su hijo. Es Dios, Él es Señor. Él no necesita, como si necesitara de algo. Aquellos dioses necesitaban que se les llevara algo, que hicieran algo para poder tenerlos contentos. Y Dios no necesita tus cantos, Dios no necesita mis cantos, Dios no necesita tu adoración, no necesita tu presencia. Dios no necesita de eso. ¿Por qué entonces estamos aquí? ¿Por qué entonces cantamos? Bueno, y dice el apóstol Pablo, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Estamos aquí vivitos porque el Señor nos da vida. No estaríamos aquí si Él no nos diera vida. ¿O sí?
No podemos nosotros hacer algo de nosotros mismos. Él es el Todopoderoso. Y si yo vivo es porque a Él le ha placido que viva. Y si alguien ya no está es porque a Él le ha placido también así. ¿Verdad? Él es el que da vida, nos hace respirar. Y lo que necesitamos es el Señor. Es el Señor. Ay, si tú te vas, ¿qué va a hacer de mí? Bueno, ya lo vas a descubrir. Pero Dios te da vida. Y Dios te hace que tú permanezcas. Él es. ¿Está adorando al Dios que conoce? ¿O está adorando pero no conoce a Dios? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Está hablando de Adán, ¿verdad? Aquel varón. Y de ahí viene toda la raza humana. Y dice la Escritura: para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha purificado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, Dios en su soberanía, hermanos, ha establecido tiempos, lugares específicos para cada nación, para cada pueblo, con un propósito. A nosotros nos hizo ser, ¿de qué nación somos? Somos mexicanos. Algunos parecemos franceses, pero somos mexicanos. Así como somos mexicanos. Dios estableció los límites y los dio tiempos. A través de la historia, hoy no existen algunas naciones que existían antes. ¿Sabía usted eso? Hoy no existen algunos pueblos que antes existieron. Dios puso límites, Dios puso tiempos, Dios estableció. Y eso es algo que nosotros necesitamos tener claro. Es el Señor el que ha determinado los tiempos. Lo que sucede, Dios lo está permitiendo con propósitos muy claros. Algunos están tan metidos en procurar que el mundo cambie. Lo voy a decepcionar. No va a cambiar, no va a mejorar. Dios ha establecido tiempos. Dios ha acomodado todas las cosas. Y también ya nos ha enseñado lo que va a pasar, ¿verdad? Pero a veces nos salimos antes de ver lo que sigue. La película no se ha terminado ahí. El Señor quiere enseñarnos lo que sigue. Por eso le digo, deberíamos emocionarnos cuando dice uno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en el próximo capítulo? Y entonces tendremos más claro el asunto para entonces poder adorar a Dios con conocimiento, sabiendo quién es el Señor. A algunos se les va la vida queriendo cambiar el mundo en sus fuerzas, para que el mundo sea más bueno, que no haya guerras, que no haya injusticias. No va a pasar. Llegará un tiempo, está establecido, ¿verdad? Como seres humanos, cuando Dios, hermanos, ha establecido los tiempos, los límites de la habitación, dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno. Es el propósito de Dios que lo conozcamos, que no adoremos a alguien que no conocemos, sino que lo podamos adorar con todo entendimiento. Es Dios quien pone los límites. Ahora, cuando pensamos en nosotros como seres humanos, ¿alguien quiere leer Hebreos 9:27? De manera individual, de manera personal, hermanos. También la Escritura nos deja ver algo. Hebreos 9:27, y déle lectura a quien lo encuentre. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Amén. ¿Quién es el que pone los límites y establece los tiempos? El Creador, el Dios soberano. Y cuando usted y yo nacimos, ¿verdad? Algunos hace ya muchos años, algunos no tanto. También Dios puso un límite y lo estableció. Y dice, y está establecido para los hombres. Ay, qué bueno que no dice mujeres. Porque ya hasta eso les incomoda. Bueno, te lo digo. También para las mujeres, que un día nos vamos a morir. ¿Sí sabía eso? Ah, ¿no lo sabían? Un día nos vamos a morir. ¿O no?
Dios lo ha establecido. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Lo cierto, hermanos, es que también cuando reconocemos esto, podemos adorar a Dios. Dios quiere que usted y yo sepamos que Él ha establecido un día en el que usted y yo partiremos de esta tierra. Hoy ya no están con nosotros algunos que estaban hace un año. Y este año tal vez algunos ya no estén. Cuando lleguemos al aniversario, ¿verdad? Vamos a escuchar otra vez el pase de lista. Y la iglesia diciendo, los que estemos, presente con el Señor. Presente con el Señor. El lunes tuve mi cita ahí con el cardiólogo. Y entonces vio los estudios del cardiólogo y me dijo, ¿sí sabe lo que tiene? Le dije, pues sí, la vez pasada, hace un poco más de un año, ya me dijeron que una de las arterias estaba algo obstruida, una arteria. Dijo, no. Dice, son 2. Y me explicó, dice, mire, tenemos 3, ya me empezó a explicar. Y dice uno, ok. ¿Ha pasado esto? ¿Experimenta esto? ¿Siente esto? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Hermanos, un día nos vamos a ir de esta tierra. ¿Verdad? Yo no sé si en el próximo aniversario esté mi nombre ahí en el pase de lista. No lo sé. Pero tengo claro que un día va a pasar. Y que es Dios quien lo ha determinado. Ahora, aquí me lleva a pensar a mí esto. ¿Estoy listo? ¿Estoy preparado? Porque el Dios que conozco ha hecho todo para que yo esté preparado para ese momento. Y puedo adorarlo. Y puedo exaltarlo. ¿Cuándo se va a ir usted? No de aquí de la congre, de esta tierra. Decían en el barrio, yo no sé si cargue los peregrinos este año, ¿no? Voy a decirlo como, no sé si venga a las posadas, como dicen los hermanos. Pastor, ¿va a haber posadas? A lo mejor ya no me preguntan a mí, ¿no? Pero hermanos, cuando yo tengo de parte del Señor la revelación, porque nos deja ver ahí su palabra, nos deja conocer toda la historia, yo sé que un día partiré de esta tierra, y a lo mejor muy pronto, yo no lo sé, Dios lo sabe. ¿Me preocupa? No me preocupa, con toda honestidad, porque también el Señor me dejó ver el siguiente capítulo, y eso es lo maravilloso, y se emociona uno, ¿o no? Ya no sé si... Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Ahora, aquí abro un paréntesis. Trato de hacerlo cada vez que tengo la oportunidad. ¿Ya le entregaste tu vida a Cristo? Él es tu Señor y tu Salvador. Si tú no lo has hecho, también hay un capítulo de la película, pero déjenme utilizar esta expresión. También hay un capítulo de la película que dice lo que va a pasar contigo. Lo dice claramente. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, estás condenado por la eternidad. Y puede ser que estés adorando al Dios que no conoces. Como le pasó a los atenienses. Urge, de verdad, urge que le entregues tu vida a Cristo. Urge que te alinees a la voluntad del Señor. Porque Él no va a cambiar el guión de la película. No lo va a cambiar. Se va a llevar a cabo la película que Él escribió, tal y como Él la hizo. Hay 2 finales. Un final que no nos gusta, pero un final maravilloso. Yo puedo ver ese final maravilloso por la obra de Jesús en mi vida. Cierro el paréntesis, sin dejar de decirte, entrégale tu vida al Señor. Pídele perdón por tus pecados. Porque aquí dice lo que va a pasar en el próximo capítulo de tu vida. Entrégale tu vida al Cristo. Pero también dice, mis amados hermanos, que está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y en Hechos, cuando leímos el versículo 31 con el que se terminó, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. 2 cosas. Un día ya no vamos a estar, Él estableció que un día nosotros nos vamos a morir. Pero hay otra cosa ahí que el Señor ya estableció. Que un día el Señor va a juzgar. Y estamos hablando que el Señor viene
una vez más. Mire, quiero seguirle leyendo ahí rápidamente. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Gloria a Dios. Y allí en Hebreos, que se leyó hace un momento, en el capítulo número 9, salud. Dice en la palabra del Señor, el 27, que nos leyeron, y de la manera que está establecida para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Para qué? Para llevar los pecados de muchos. Y mire lo que dice, y aparecerá por segunda vez. Amén. ¿Sabe de qué nos está hablando? Que el Señor Jesús viene. Ahí en el siguiente capítulo nos abrió la puerta y nos dice que Cristo viene. Cristo viene. Y entonces surgió para mí otra vez otra pregunta. ¿Estoy listo? ¿Estoy preparado? ¿Estoy preparado para, si el Señor dice que ya me muera, ¿estoy preparado? Y dos, y si no me he muerto, ¿estoy preparado para cuando Él venga? Porque Él va a venir otra vez. Y dice Hebreos que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Por eso, hermanos, viendo lo que sigue de la película, yo me emociono. Porque sea que me vaya, o sea que no me vaya, cuando Él venga, me va a llevar porque yo lo estoy esperando. Para salvar a los que le esperan. ¿Está usted esperando a Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo lo espera? ¿Cómo? Cuando hablamos y mencionamos y hacemos preguntas así, ¿verdad? Cristo viene, amén. ¿Lo está usted esperando, amén? ¿Cómo? Hermanos, nos vamos a ir al cielo, amén. ¿Verdad? ¿Cuándo se quieren morir? Al Dios no conocido, pero que se ha dado a conocer. Y que nos deja mirar que Él ha puesto orden, que Él ha determinado los tiempos, que Él ha establecido un día en el cual todos vamos a rendir cuenta delante de su presencia. Y que cuando Él venga por segunda vez, me va a llevar a su presencia. Si es que todavía no me voy y todavía puedo cargar los peregrinos de este año, va a venir mi Señor. Lo dice el Señor, así dice la Escritura. Él estableció que un día va a juzgar, que Él va a venir otra vez. Hermanos, ¿qué hacemos cuando Dios nos da a conocer esto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo sabemos que el Señor viene? Bueno, en la película nos da señales. Nos da señales. ¿Ha visto todo lo que está sucediendo en el mundo? ¿Sabe qué dice? Yo ya le vi y dice, quiere decir que ya viene. A lo mejor en la siguiente película ya se cumple, pero las señales están cumpliéndose. Estamos viendo lo que pasa en las naciones, estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo entero. Yo no puedo vivir indiferente a eso, a menos que no lo conozca. Pero como lo conozco, yo puedo adorarlo por lo que sucede y rogar misericordia para los que están enfrentando situaciones y prepararme. Ya sé que me vaya antes o que Él venga, sé que va a venir por mí y que voy a estar en su presencia. Ese es el final, pero le repito, hay otro final que también nos deja conocer el Señor. ¿En cuál final está usted? Sí, porque ahí aparece usted. Yo aparezco ahí en la película. Una vez quise ser actor y ahí estoy. Y mi Señor me metió a la parte final de gozo, de alegría, de que si me muero o Él viene, voy a estar con Él. Él fue el que me metió al reparto ahí. Yo no lo hice, Él lo hizo.
pero hay otros que han rechazado, y entonces en el guión de acá, que él también escribió, ahí aparecerá. Amados hermanos, Pablo tuvo la oportunidad de decirle a los atenienses: conozcan al Dios que están adorando. Bueno, a ese que no conocen, hoy se les quiero presentar. Es el Creador. Amo, Señor, dueño. Estableció tiempos, puso límites. Un día vendrá para juzgar. Ese es el Dios que quiero que ustedes conozcan, para que entonces lo adoren con todo conocimiento. Usted y yo tenemos muchísima ventaja sobre los atenienses. Tenemos la historia completa, capítulo tras capítulo. Y cuando termina uno y usted sigue leyendo, aparece ahí lo que va a pasar en la siguiente. Y a mí me emociona poder seguir viendo lo que sigue. Y me vuelve a aparecer lo que viene para llegar hasta el final. ¿Está usted preparado? ¿Está usted listo por si se va? ¿Está listo por si viene? Si es así, entonces usted está adorando al Dios que conoce. Usted conoce al Dios que adora. Si usted no está preparado, tal vez esté adorando a alguien que no conoce. Quiere el Señor, mis hermanos, que este año, estamos en el primer mes del año, nos quedemos picados y vayamos al siguiente capítulo y sigamos emocionándonos, conociendo cada vez más y más lo que el Señor ha establecido y que sucederá, porque entonces estaremos listos y estaremos adorando con todo conocimiento a aquel que es digno de adoración. ¿Está preparado? Póngase de pie. Cierre sus ojos un momento ahí en su lugar. Cierre sus ojos. Vamos a tomarnos un tiempo para orar. Considere un momento, hermano. ¿Sí conoce al Dios que está cantándole? ¿Lo conoce? ¿Conoce sus planes, sus propósitos, sus designios? ¿Sabe que un día ya no vamos a estar? ¿Y qué no debería de preocuparnos? ¿Qué no debería de espantarnos? Porque si conocemos al Señor y nuestra vida ha sido rendida a Él, entonces conocemos el capítulo que sigue de nuestra vida. Y eso es para que lo podamos adorar con todo el corazón, porque ya conozco el final de mi vida. Oremos. Señor, te damos muchas gracias, porque nos has dejado conocerte. No te conocíamos, y a medida que pasan, Señor, nuestra vida, los días, te conocemos cada vez más. Y eso nos provoca mucho, Señor. Nos has dejado conocer el final. Hoy conocemos y sabemos el final. Y nos emociona, Señor. Y nos provoca adorarte. Porque como lo cantamos también, nuestra vida está escondida en Cristo. Porque sabemos, Señor, a dónde terminaremos. Sabemos lo que va a pasar con todo este mundo. Sabemos lo que sucederá con todo lo que tú has creado. Y vemos tu amor tan maravilloso, tan grande, al rescatarnos. Muchas gracias. Señor, si alguno en esta tarde no está listo, no está preparado, por si tú llamas a alguien a tu presencia, a rendir cuenta, porque dice tu palabra eso, tú eres el Dios que has establecido tiempos, límites, para naciones, para cada uno de manera personal. Si alguien no está preparado, Señor,
Que tu Espíritu Santo le provoque para estar preparado. Tu palabra nos dice que también vienes por segunda vez para llevar contigo a los que están esperando, a los que estamos esperándote. Pero tal vez alguien no está esperándote, Señor. Alguien no te espera. Que tu Espíritu Santo le provoque para que pueda entonces esperarte y le guíe para poder hacer lo que tú quieres que haga en el tiempo de espera. Gracias, Señor. Gracias por dejarnos ver, por dejarnos conocer tu voluntad, tus planes, tus propósitos, los tiempos. Gracias por dejarnos ver lo que va a pasar. Te conocemos, te conozco y puedo adorarte con todo el corazón y decirte gracias. Gracias. Recibe la gloria, recibe la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano.